La policía irrumpió en mi casa, en la quietud de una mañana de martes, gritando que iban a detener a mi hijo por un robo de 100.000 euros. Pero cuando lo vieron, allí sentado, con la taza de café a medio beber y la confusión pintada en su rostro, se quedaron paralizados. En ese silencio tenso, solo dije una frase que lo cambió todo. Mi hijo es. Si alguna vez viste cómo una mentira bien construida se desmorona frente a la verdad más pura, si alguna vez has anhelado ver la justicia caer con todo su peso sobre los arrogantes, este video es para ti. Suscríbete ahora, deja tu like y comenta, porque aquí no contamos simples historias, aquí vivimos venganzas que cortan como cuchillos y hacen justicia de la manera más poética e inesperada. Mi nombre es Julián. Tengo 52 años, y siempre he sido un hombre de silencios y trabajo. Un hombre que construyó su vida con el sudor de su frente y la disciplina de su espíritu. Crié a mi hijo Daniel solo, después de que su madre, mi amada esposa, nos abandonara cuando él apenas tenía 6 años. No se fue por falta de amor, sino ahogada por las deudas y la desesperación que nos dejó la traición de un socio infame. Desde ese día, Daniel se convirtió en mi orgullo, en mi única razón para levantarme cada mañana y enfrentar al mundo. Nunca tuvimos lujos, pero sí valores claros, la honestidad, el respeto y la integridad del trabajo duro. Y Daniel, a pesar de la ausencia de su madre y de nuestras dificultades, creció para ser un hombre fuerte, educado y con un corazón tan noble que a veces me avergonzaba de mi propio cinismo. Era un buen chico. Demasiado bueno para el mundo en el que le iba a tocar vivir. Era un martes común y corriente. Estábamos desayunando tranquilamente en nuestra pequeña cocina. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas. Hablábamos de fútbol, de sus planes para el fin de semana. Una escena de una normalidad tan perfecta que, en retrospectiva, parece una burla del destino. De repente, un estruendo en la puerta principal nos sacudió. No fueron golpes. Fue una embestida. 3 golpes secos, como martillazos, que hicieron temblar las paredes. Abrí la puerta y me encontré con 4 agentes de policía. Altos, imponentes, con chalecos antibalas y una expresión de acero. Uno de ellos, el que parecía al mando, anunció con una voz autoritaria que no admitía réplica: «Somos la policía. Tenemos una orden de registro y detención para Daniel. Su hijo». «¿Mi hijo?», repetí, mi voz un hilo. Debe haber un error. No hay ningún error. Venimos a detener a su hijo por el robo de 100.000 euros en la empresa donde trabaja, Soluciones Logísticas Martín. Mis piernas temblaron. Sentí un vacío helado en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Miré a Daniel, que seguía sentado en la mesa, pálido, con los ojos abiertos por la incredulidad. «Papá», susurró. «Papá, yo no hice nada. Te lo juro». Lo conocía mejor que a mí mismo. Conocía la forma en que sus ojos me miraban cuando decía la verdad, firmes, claros, sin una sola sombra de mentira. Y en ese instante, me aferré a esa verdad como un náufrago a una tabla. Los policías insistieron en entrar. Registraron la casa con una brutalidad innecesaria, revolviendo cajones, tirando libros al suelo, mientras el vecindario entero observaba la escena con un morbo silencioso desde sus ventanas. Yo solo pensaba en cómo, en cuestión de segundos, la reputación de mi hijo, su buen nombre, estaba siendo destrozado públicamente. Uno de los agentes me mostró un documento. Una denuncia formal. Decía que Daniel había falsificado facturas, desviado dinero de la empresa y que había pruebas irrefutables. El denunciante, nada más y nada menos que su jefe, Martín. Un hombre arrogante, envidioso, conocido en el sector por su habilidad para manipular y aplastar a cualquiera que le hiciera la más mínima sombra. Recordé entonces algo que Daniel me había contado hacía unos meses, con la voz baja y preocupada. Había descubierto irregularidades en la empresa. Contratos inflados, proveedores fantasma, desvíos de fondos que apuntaban directamente a Martín. Le aconsejé ser prudente, que no se metiera en problemas. Pero él, con su inquebrantable sentido de la justicia, había comenzado a guardar pruebas en secreto. Copias de correos electrónicos, facturas, registros de transferencias. Y ahora, todo encajaba con una claridad aterradora. Martín, al verse acorralado, al saber que mi hijo tenía la verdad en sus manos,
había decidido lanzar un ataque preventivo. Había decidido culpar a Daniel, al empleado joven y sin influencias, antes de que la verdad saliera a la luz. Los agentes, después de no encontrar nada en la casa, se giraron hacia mi hijo. «Señorito, levántese. Queda usted detenido». En ese instante, mi corazón, mi miedo de padre, estalló. No iba a permitir que se lo llevaran. No iba a permitir que lo destrozaran de esa manera. Con una calma que no sabía que poseía, caminé hasta el pequeño escritorio de mi estudio. Saqué una carpeta de color azul, una carpeta que Daniel y yo habíamos preparado en silencio durante semanas, por si acaso. Allí estaban las pruebas. Las pruebas reales. Extendí la carpeta sobre la mesa del comedor, frente a los policías. Y dije, con una voz firme que silenció la sala, antes de que le pongan una sola mano encima a mi hijo, le sugiero que lean esto. El silencio se apoderó de la sala. Los policías se miraron entre sí, y luego comenzaron a revisar los documentos. Vi cómo sus expresiones cambiaban, pasando del desdén a la sorpresa, y luego a una creciente incomodidad. El que parecía el jefe levantó la vista, me miró fijamente. «Esto», murmuró. «Esto cambia todo». No me bastaba con limpiar el nombre de Daniel. Quería que Martín pagara. Quería que sintiera el mismo miedo, la misma humillación, que nos había hecho pasar. Y quería que lo hiciera frente a todos. Exigí que los policías me acompañaran a la empresa en ese mismo instante. Entramos en el edificio a media mañana, en plena jornada laboral. Todos los empleados levantaron la vista, sorprendidos de ver a la policía. Martín estaba en su oficina de cristal, en el centro de todo, como un rey en su trono. Confiado, seguro de que su plan había funcionado a la perfección. Cuando nos vio acercarnos, sonrió con una soberbia que me revolvió el estómago. «Ah, Julián. Veo que ya trajeron al pequeño ladrón. Oficiales, hagan su trabajo. Llévenselo». Pero el agente a cargo se adelantó. Y con una voz gélida, oficial, dijo: «No, señor Martín. No hemos venido a por él. Esta carpeta, y las pruebas que contiene, lo señalan a usted como el autor del robo de los 100.000 euros, y de un fraude continuado contra esta empresa. Queda usted detenido». El rostro de Martín se deformó. Pasó del rojo de la arrogancia al blanco pálido del pánico en cuestión de segundos. Balbuceó excusas, acusaciones, intentó culparme a mí, a mi hijo. Pero nada sirvió. Los empleados, que habían sido testigos silenciosos de sus abusos y humillaciones durante años, comenzaron a aplaudir. Un aplauso tímido al principio, que fue creciendo hasta convertirse en una ovación. Mientras le ponían las esposas, yo solo añadí, para que todos lo oyeran: «Este es mi hijo. El hombre honesto que tú intentaste destruir. Y hoy, tu propia mentira se ha convertido en tu ruina». Verlo salir escoltado por la policía, con la cabeza gacha y el murmullo de desprecio de todos a su alrededor, fue el momento más catártico de mi vida. Mi hijo, aliviado, con lágrimas en los ojos, me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire. Y en ese abrazo, sentí que todo el sacrificio, todas las noches de desvelo, toda una vida de lucha, habían valido la pena. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Una semana después del arresto de Martín, recibí una llamada. Era de un número desconocido. Una voz de hombre, mayor, de tono educado y grave, me dijo: «¿Hablo con el señor Julián? Mi nombre es A. Soy el verdadero dueño de Soluciones Logísticas Martín». Me quedé sin palabras. «Verá, señor Julián», continuó el hombre, «Martín era solo el gerente general, un hombre al que mi padre le dio una oportunidad hace años. Yo heredé la empresa, pero vivo en el extranjero. Y durante el último año, he estado sospechando de las irregularidades de Martín. Contraté a unos auditores, pero él era astuto, sabía cómo cubrir sus huellas». Hizo una pausa. Pero lo que no sabía es que yo tenía a alguien más observando desde adentro. Alguien que me informaba de todo. Ese alguien, señor Julián, era su hijo. El aire se me escapó de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí», confirmó el señor A. «Cuando su hijo descubrió el fraude,
no solo le contó a usted. Me contactó a mí, de forma anónima, a través de un canal seguro. Me envió todas las pruebas. Durante meses, Daniel y yo hemos estado trabajando juntos en secreto para desenmascarar a Martín. El plan de Martín de culparlo a él fue un acto de desesperación, pero nosotros ya estábamos preparados. La redada policial no fue una casualidad. Fue el final de una operación que su hijo y yo planeamos juntos. Me senté, sintiendo que las piernas no me sostenían. Mi hijo, mi Daniel, el chico tranquilo y bueno, había sido un estratega silencioso, un héroe anónimo. Pero hay algo más que debes saber, Julián, dijo el señora, y su voz se tiñó de una emoción extraña. La razón por la que confié en su hijo, la razón por la que decidí ayudarlo, no es solo por negocios. Es por una deuda. Una deuda muy antigua. Me contó una historia que reescribió mi pasado. Me contó que su padre, el fundador de la empresa, y mi padre, habían sido socios en su juventud. Juntos, habían fundado un pequeño negocio. Pero el padre del señora, en un momento de debilidad y codicia, traicionó a mi padre, dejándolo en la ruina. Esa traición fue la que nos sumió en la pobreza, la que, en última instancia, provocó que mi esposa nos abandonara. Mi padre se arrepintió de esa traición toda su vida, concluyó el señor A. Y yo siempre he cargado con esa culpa. Cuando su hijo me contactó, vi la oportunidad de saldar esa deuda. De hacer justicia, no solo por el fraude de Martín, sino por la injusticia que mi familia le causó a la suya hace 30 años. Lo entendí todo. La justicia de ese día no había sido solo para mi hijo. Había sido para mí. Para la memoria de mi esposa. Para toda una vida de lucha. El señor A le ofreció a Daniel no solo su antiguo puesto, sino la dirección de la empresa en Latinoamérica. Y a mí, me ofreció una sociedad en un nuevo proyecto, una oportunidad para reconstruir, juntos, lo que nuestras familias habían roto. Ese día aprendí que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, a veces lo hace con una fuerza que es capaz de sanar las heridas de generaciones enteras. Y que un padre no solo está para dar la vida por su hijo, sino también para descubrir, con un orgullo que no cabe en el pecho, que a veces es el hijo quien, en silencio, ha estado defendiendo el honor de su padre. Martín pensó que podía jugar con la verdad, manipular y culpar a un inocente. Pero descubrió, de la peor manera posible, que cuando un hombre justo y un hijo leal se preparan en silencio, su golpe combinado es absolutamente imposible de detener. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que la justicia fue completa? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para más historias de venganza y redención, porque aquí, la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.